Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Debate 2023. En esta oportunidad nos convocan los tres candidatos para la intendencia de nuestra ciudad. Hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente y volvemos a agradecer a la gente de Atilra que gentilmente nos han cedido este espacio tan bello y donde nos sentimos tan cómodos para realizar este tipo de eventos, ¿no? Estos debates que realmente mucha repercusión, ¿eh? Ha tenido mucho éxito el anterior y vamos por lo mismo. Así es, con mucho gusto también para nosotros desde Pulso Local, Noticiero Central, una producción conjunta de todo el equipo de Canal 4 para llevarles a ustedes, en este caso, como decíamos, las opiniones, los puntos de vista de los tres candidatos a la intendencia. Este es un debate que va a repetir algunas de las dinámicas que tuvimos la semana pasada con los concejales. Le vamos a incorporar algunas cositas nuevas, ya las vamos a ir descubriendo. Y como decimos siempre, todo está guionado, regulado, acordado con los candidatos, con sus referentes, desde los lugares en los que se van a ubicar hasta el momento en que van a hacer uso de la palabra. En cada una de las dinámicas también se ha establecido un orden que ya iremos compartiendo a lo largo de esta edición. El debate de propuestas de los candidatos a intendentes es una iniciativa que promueve la cultura del diálogo para discutir las políticas públicas que resultan de interés para los votantes. Un debate aporta dos valores esenciales: información sobre lo que un candidato piensa y propone, y formación, el modo y la capacidad para responder e intercambiar opiniones con otros actores de la vida política. Vamos a saludar a todos los invitados, exintendentes, exconcejales, concejales, autoridades de Atilra, agrupaciones políticas, periodistas, invitados, familiares y a las autoridades del canal. Y vamos a recibirlos, a los protagonistas de esta noche, ¿eh? Los Claro. recibimos con un aplauso. Aquí están los tres candidatos a la intendencia de nuestra ciudad. Bienvenidos, ¿eh? Gracias. Ya van a tener la oportunidad de hacer su propia presentación. Son muy conocidos. En la primera de las dinámicas, una vez que ya están en sus lugares, vamos a iniciar este debate, como les decíamos, con todas las pautas establecidas, los tiempos, las reglas y la posibilidad de escuchar y conocer sus dinámicas. Vamos a empezar entonces con la presentación. Lo van a hacer a título personal. Tienen un minuto para explayarse y comienza, si está listo ya, Ezequiel Volati. Bueno, yo soy Ezequiel Volati. Nací en esta ciudad de Sunchales, soy sunchalense de nacimiento y viví muchos años acá. También viví muchos años en otros lugares. Pero en mi vida hice un poco de todo. Fui agropecuario, docente, fui comerciante, consultor. En realidad todas estas participaciones me dieron herramientas para conocer mucho mejor lo que vive y lo que siente la comunidad en todos los aspectos. Desde 1991 comencé mi vida política, pero no estuve siempre en política. En una parte hace 8 años que quedé afuera de la política y eso me permitió también vivir desde otro ángulo toda esta vida social. Hoy me presento para candidato a intendente para tratar de que esta comunidad de Sunchales vuelva a vivir la política desde el corazón. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Ezequiel. Un minuto para la presentación de Jorge Arruc. Buenas noches a todos los organizadores, participantes y al resto de los candidatos. Y bueno, muchas gracias al equipo por la invitación. Soy Jorge Arruc, nací en un pueblo de la provincia de Córdoba. Al terminar mis estudios secundarios me fui al servicio militar, donde lo tuve por varios meses porque me tocó el conflicto del Canal de Beagle. Luego ingresé al sistema financiero desde hace ya casi 45 años y bueno, nunca dejé la actividad laboral hasta este momento, que en este año, en noviembre, recibiré mi jubilación. Por razones laborales me radiqué en la ciudad de Sunchales en el año 1993, hace ya 30 años. Y siempre sentí que debía devolver a la ciudad parte de lo que me había dado y lo que me había ayudado a formarme. Bueno,
Cuando hoy decimos tenemos un equipo que está en condiciones de gestionar Sunchales y queremos trabajar durante 4 años, que es la idea mía, no hacer una carrera política, quiero solamente gestionar y hacer algo por el bien de Sunchales. Gracias, Jorge. Momento para Pablo Pinotti. Bueno, buenas noches, un gusto estar aquí y agradecerles por este espacio y por la iniciativa que es muy saludable, muy interesante en estos procesos democráticos. Mi nombre es Pablo Pinotti, soy de Sunchales, varias generaciones venimos transitando estas calles y las conocemos, y tengo un recorrido en la gestión pública. Originalmente vengo del comercio, mi padre fue comerciante muchos años y lo acompañé en todo ese proceso, o sea que conozco el sector privado, pero hice una carrera en lo público, en la gestión como concejal, después seguí como subsecretario de Municipios y Comunas en la gestión de Miguel Lifchit en el gobierno provincial y actualmente soy diputado. Así que es esto, digo, tenemos una convicción de lo que queremos hacer, hacia dónde vamos y tenemos los pasos a seguir que tenemos que llevar adelante. Y siempre es importante no quedarse con un solo lugar o una opinión, sino todo lo contrario, hay que sumar a todos los sectores para poder discutir y llegar a algo superador, sobre todo en este contexto de tanta crisis. Gracias a los tres. Vamos a empezar con la dinámica del debate propiamente dicho. Recuerden que la semana pasada invitamos a referentes de instituciones y en este caso, por tratarse de 3 aspirantes a la intendencia, bueno, hemos convocado a 3 que han pasado por ese cargo. Exceptuamos, obviamente, por razones lógicas, a Ezequiel Volati, que ya estuvo en ese lugar, pero hemos invitado entonces a Rubén González, Oscar Trincheri y el actual intendente Gonzalo Toselli para que formulen preguntas. La primera viene de la mano del exintendente Rubén González. Tienen 1 minuto y medio cada uno para responder y luego vamos a hacer entonces 4 minutos para debate libre y vamos a escuchar entonces la primera pregunta. Entre las buenas prácticas de la economía de una administración municipal se indica que el 50% del presupuesto se debe destinar a salarios y el otro 50% a obras y mantenimiento. También esto va en proporción al número personal versus habitantes, esa ecuación que nosotros la aplicamos durante el año 87-91 y nos dio buen resultado. Dado el estado económico actual, muy lejos de esta regla, ¿cómo piensa, si es que piensa, ajustarse a esa buena práctica? Bien, inicia la respuesta a la pregunta formulada por Rubén González, Jorge Arruc. Como primer punto de vista, tenemos que conocer los números, el estado de situación económica que tiene la municipalidad para poder analizar bien lo que vamos a hacer a futuro. Fundamentalmente, yo creo que me voy a caracterizar por un gobierno muy austero, cuidando mucho la economía, que es donde yo me especializo, donde conozco y donde tengo experiencia en hacerlo. Sabemos que hoy los gastos en personal o el costo del personal está muy por arriba de lo que está diciendo Rubén en eso 50%. Estimo que en este momento está por encima de un 70%. Lo que tenemos que lograr es eficientizar el gasto de toda la municipalidad, hacer un análisis exhaustivo del personal, qué lugar ocupa, dónde lo ocupa y de esta manera poder disminuir los gastos. En la manera que podamos disminuir los gastos de todo tipo, no solo en recursos humanos, vamos a poder hacer obras o poder hacer trabajos que necesita hoy la ciudad. Por lo cual, no solamente me preocupa el gasto en recursos, me preocupa todo el gasto completo que tiene hoy la municipalidad. Así que trabajaremos, seremos muy estrictos en administrar los bienes y los recursos de la municipalidad. Gracias, Jorge. Pablo, 90 segundos. Bien, respecto a la pregunta de Rubén, en primer lugar hay que acceder a la información. Ahí coincido que falta mayor información y mayor transparencia a la hora de poder acceder a los números o el estado de situación. Así a prima facie uno puede también analizar la necesidad de revisar el personal,
sobre todo, y el uso del gasto, efectivizar el gasto, utilizar bien el recurso económico del municipio para llevar adelante cuestiones operativas, que es lo primario, lo fundamental que debemos hacer. Y después sí, creo que también es importante sumar a las arcas municipales financiamientos externos que tienen que ver con la provincia o la nación, donde se pueden avanzar, sobre todo en el tema de equipamiento, que es necesario. Hoy el equipamiento no está en las condiciones o en las mejores condiciones. Eso se necesita de un financiamiento y también para avanzar en obras importantes. Eso es fundamental desde el municipio y desde la gestión. Y después, obviamente, estamos en un momento o en una coyuntura económica muy compleja del país y debemos ajustarnos en ese sentido y cuidar el recurso lo más posible y bueno, ayornarnos a esta situación. Me parece que es fundamental y sobre todo lo que está pidiendo hoy el ciudadano. El ciudadano está pidiendo estos gestos desde el lugar de lo público para efectivizar la cuestión de los recursos económicos. Gracias, Pablo. 1 minuto y medio para responder para Ezequiel Volati. Bien, hoy, si uno lee los números del presupuesto municipal, uno entiende que el 56% del presupuesto municipal se está dedicando a gasto de personal. Quiere decir que está por encima de ese 50%. Pero también hay que mirar la parte de gastos en contrataciones a terceros. ¿Por qué? Porque el corralón municipal no tiene el equipamiento y las maquinarias para poder hacer trabajos, entonces hay que subcontratar y eso es un gasto adicional. Cuando estuve en la gestión en 2011-2015, habíamos empezado un proceso de mejora continua en donde los propios empleados municipales nos planteaban cuáles eran las mejoras. Empezaron comprometidos 7 empleados municipales al principio del proceso, cuando me fui ya eran 78 y habían surgido muchas sugerencias para poder trabajar más eficientemente el gasto. Tenemos que volver a ese proceso de mejora continua, tenemos que ser muy austeros en la asignación de los recursos y tenemos que volver a trabajar para que el personal municipal adquiera las capacidades necesarias para poder prestar un buen servicio. Si nosotros accedemos a la intendencia, vamos a volver a trabajar en ese proceso de mejora continua. Gracias, Ezequiel. Vamos a la próxima pregunta, entonces. El tiempo para el debate libre sobre esto, Fabi. Claro, tenemos 4 minutos. Tenemos 4 minutos. Estaba ansiosa por la próxima pregunta. 4 minutos para debatir, discutir estas cuestiones respecto de la administración de los recursos que planteaba Rubén González, y a las que todos ya han dado su punto de vista. ¿Es libre el que quiera hacer uso de la palabra? Yo simplemente Pablo, ¿sí? Me parece agregar y coincidir con la valoración de Ezequiel Volati cuando está hablando sobre la cuestión de las contrataciones. Creo que hay que transparentar todo este proceso y que tiene que ver con el proceso de compra, el proceso de contratación, tiene que haber un procedimiento serio y esa es una forma también de transparentar el personal o la gente que está trabajando en el municipio. Agregándole a esto para sumar transparencia, una propuesta que tenemos, incluso que la planteó Mónica en el debate anterior, es transparentar todos los programas, gasto por gasto, ingreso por ingreso, para que el vecino también sepa exactamente qué aporta y a dónde va ese aporte. Si bien hoy la información pública es oficial y es obligatoria, pero creo que no está suficientemente estructurada para que el vecino la comprenda cabalmente. Aprovecho esto para preguntarle a Ezequiel, que él tiene, ¿no es cierto?, tiene conocimiento, tiene experiencia, estuvo en la función. ¿Cómo se hace para poder corregir esta cantidad de empleados contratados que tiene la municipalidad y para que ese trabajo lo hagan los empleados municipales? ¿Cuál es la manera para poder corregir eso, ya que tenés experiencia? Nosotros en el proceso de mejora continua habíamos involucrado al propio personal para que en el debate dentro de la propia estructura del personal municipal nos digan, che, mira, tenemos estos problemas, ¿cómo los solucionamos? Porque no podemos seguir gastando más, porque el vecino se merece que le demos una buena respuesta. Y de ello fueron surgiendo las propias sugerencias y soluciones. Hoy, por ejemplo, es necesario equipar al municipio. Y para equipar al municipio es necesario hacer una inversión. Esas inversiones hoy el municipio no está en condiciones de hacerlo con recursos propios, sino que tiene que recurrir a financiamiento externo.
pero también el municipio, a través de los instrumentos que son posibles utilizar, puede acceder a esa financiación con garantía de la coparticipación, con garantía de las tasas, con garantías que son reales y que es lo que está cobrando el municipio actualmente. Una de las cuestiones que me está preocupando por lo que veo en el presupuesto es que hoy tendríamos que estar ejecutando 2.000 millones de pesos y hemos ejecutado 1.200 millones de pesos. Quiere decir que está subejecutado el presupuesto, estamos en un 27% de ejecución y eso demuestra claramente o que no están los recursos o que no se los están aplicando como se tienen que aplicar. Y bueno, en eso hay que poner el foco, ¿no? Hay que poner el foco en cómo se administra, cómo se reciben los recursos, si estamos haciendo todo lo necesario para obtener esos recursos y después para destinarlos en donde hay que destinarlos, porque una cosa es tenerlos y después hay que aplicarlo bien y que el vecino vea los resultados. Sí, yo veo, o sea, me parece que hay una dificultad muy grande que está expuesta en la situación económica y financiera del municipio, porque si uno controla mes a mes ese presupuesto, ves que sobrantes no hay, las obras que se van proyectando a hacer o que se presupuestan para todo el año no se hacen. Yo veo que hay un montón de obras que se ponen en los presupuestos y por ahí uno no entiende por qué una vez al año no se hace un control de todas esas obras que se presupuestaron y esas obras en su gran mayoría no se hacen. O sea que yo veo que se presupuestan muchas cosas para hacer y por algún motivo no se hacen. Quizás sean los recursos económicos que no están. Entonces, eso es muy preocupante. Bien, para eso es necesario que el Consejo Municipal actúe como el órgano de control y que el Ejecutivo utilice rápidamente los recursos, porque en este contexto de alta inflación, si vos no usás el recurso hoy que recaudaste hoy, mañana ya ese recurso no te alcanza. Gracias a los tres por el tiempo, por el respeto. Ahora sí, Fabi. Ahora sí, vamos a la pregunta del exintendente Oscar Trincheri. Bueno, en principio gracias Germán por tenerme en cuenta para este evento tan importante para los sunchalenses. La pregunta mía para los candidatos tiene que ver con la problemática de la inseguridad en la ciudad. Y si bien es cierto que hay otras competencias que intervienen en esta problemática, lo que quiero decir es que me parece que el Estado local tiene mucho por hacer en este sentido. Y bueno, nada, ¿qué tienen para proponer en un tema que es el más importante que hoy nos atraviesa a todos, como es la problemática de la seguridad en el caso de que sean elegidos intendentes? Inicia Pablo con 90 segundos. Bien, con respecto a la pregunta de la seguridad, es una problemática que tiene un abordaje integral, no se puede pensar desde el lugar de la seguridad de la provincia solamente o desde la policía, sino desde varias áreas, y creo que el municipio tiene un rol fundamental en sentarse en la mesa con la justicia, en la mesa con las fuerzas policiales, y también en los procedimientos que se pueden realizar o las acciones que se pueden realizar. Hay un proyecto que tiene que ver con el anillo digital, que es tener un control de todos los ingresos de la ciudad, como se hace en muchos lugares donde se puede registrar el ingreso de un auto, el ingreso de una moto, y esto nos ayuda mucho. Pero también hay que sumarle y darle mucha importancia a todo lo que tenga que ver con el trabajo de la inclusión social. Hay muchos jóvenes hoy que no están integrados, que no estudian, no trabajan o que quedan fuera del sistema y tenemos que estar al lado y acompañándolo. El rol del Estado local es fundamental, conjuntamente con las organizaciones sociales que trabajan en la temática, pero poner mucho énfasis en este sentido. El tema de la seguridad, coincido, es que no podemos delegarlo a otros, pero sí tenemos que sentar en la mesa a todos los actores y hacerlos responsables para dar respuesta a la comunidad. Ahora en estos días se aprobó un fiscal para la ciudad de Sunchales, esa es una buena noticia, necesitamos que se instale, que tenga un lugar físico, que las víctimas de delitos puedan ir a denunciar y puedan ser acompañadas, y lo mismo con otras partes de la justicia que deberían estar mucho más cercanas. Y obviamente hablar de la GUS, de la Guardia Urbana Sunchalense, para que sea también una de las herramientas que ayude a mirar y a recorrer la ciudad. Gracias. La respuesta de Ezequiel Volati. Bien, en tema de seguridad nosotros vemos que el abordaje es desde 3 ámbitos que el municipio tiene que abordar el tema de seguridad. El primer ámbito es la acción directa. ¿Qué es lo que podemos hacer con la Guardia Urbana? ¿Qué podemos hacer con las cámaras y el centro de monitoreo?
¿Qué podemos hacer con lo que puede hacer el municipio desde el punto de vista del control de la vía pública? Para eso hay que mejorar el equipamiento, para eso hay que capacitar al personal. No es cuestión de poner solamente una cámara y que esa cámara grabe, sino que esa cámara tiene que estar controlada por alguien que sepa y al mismo tiempo que haga el seguimiento y que haga la información a los demás entes que se ocupan de la seguridad. Ese es el primer ámbito de abordaje. El segundo ámbito de abordaje es el tema de la coordinación entre los distintos actores que tienen que ver con la seguridad. Y ahí entra la Fiscalía, esto tiene que ver con la justicia, ahí entra la policía y ahí entran los otros organismos del Estado como Gendarmería o como la Guardia Rural Los Pumas. Por eso que hay que tener una mesa amplia de trabajo, pero no solamente la mesa de trabajo, tienen que estar coordinadas las fuerzas tienen que tener conexión directa todo el tiempo. Y para eso está el centro de monitoreo que tendría que ser el centro que nuclee a esas fuerzas. Y finalmente está la parte de contención y prevención. Nosotros sabemos que muchas de las cuestiones de inseguridad tienen que ver con algunos pibes que tienen problemas con el consumo de algunas sustancias y también con otras situaciones que están relacionadas. Por eso que hay que poner prevención y hay que trabajar mucho para poder tener información y para poder contener a esa población buscando la forma de que se mantengan ocupados, contenidos y con tratamiento como corresponde. Quiere decir que hay 3 ámbitos de actuación y en los 3 ámbitos de actuación hay que actuar coordinadamente, porque si no nos estaría faltando una pata de la mesa. Gracias, Ezequiel. Jorge, 90 segundos para hablar sobre el tema de inseguridad. Bueno, muchas gracias. Me toca, o sea, en tercer lugar, comentar, o proponer cuestiones de seguridad. Creo que todos pensamos lo mismo, o sea, lo que dijeron los otros 2 candidatos, yo estoy de acuerdo al 100%, y lo que me extraña, como muchas cosas dentro de la política, que todo el mundo sabe lo que hay que hacer y no se hace. Eso es lo que más me extraña. O sea, yo que vengo de afuera, me extraña que si bien todos saben lo que hay que hacer, nunca se hace lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo raro. Yo lo que agregaría, porque voy a decir exactamente lo mismo, con otras palabras, lo que agregaría, ¿verdad? Hay que trabajar centradamente con las fuerzas locales, ya sea GUS, Guardia Urbana, la policía, el centro de monitoreo, poder coordinar esa fuerza, tratar de hablar, hacer muchas reuniones, ser proactivo con ese tema, después trabajar en las agendas sociales, también como lo dijo Ezequiel. Y después otra cosa que tenemos que hacer es presionar a los diputados y senadores para que modifiquen la ley penal actual. O sea, tenemos que modificar esa ley para que justamente esta gente que esté delinquiendo tenga su castigo y deje de estar acechando a la sociedad. Otra de las cosas que tenemos que aprovechar en Sunchales a partir de este momento es con el nombramiento del fiscal. O sea que tenemos que trabajar muy encima y exigirle al fiscal que actúe. Bien, 4 minutos entonces ahora para el debate. Una cosa interesante que vos decís, bueno, nunca se hace. Y en realidad yo me acuerdo que en mis 4 años de gestión tuvimos reuniones periódicas, prácticamente mensuales, con la mesa de seguridad. He sufrido el reto incluso del secretario de Seguridad, que Pablo lo conoce, porque decía que yo lo exponía ante la sociedad. Digo, bueno, pero si el tema de la seguridad es de la provincia, tenés que venir a dar la cara. No puedo dar la cara yo por algo que te corresponde a vos. Y trabajamos tratando de coordinar todo lo posible con la fuerza de seguridad y es cierto que no he tenido la respuesta que yo hubiera necesitado en ese momento del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio de Seguridad de la provincia. No en la medida que él hubiera pretendido. Ahora, hicimos, y eso que hicimos fue bueno a tal punto que hoy se sigue con esas reuniones, no con la frecuencia que tendría que darse, pero ha quedado como una marca para hacerlo. Pero tenemos que reforzar eso. Tenemos que trabajar incluso sobre acciones que sean concretas, haciendo acuerdos que tengan que ver con todas las partes. Porque si no firmamos acuerdos, la policía no se sube en auto de la Guardia Urbana, el de la Guardia Urbana no actúa con la policía,
Y eso es necesario hacer un acuerdo, y ese acuerdo tiene que estar entre las distintas partes, entre el municipio y la provincia. No importa quién le toque gobernar, pero hay que hacerlo. Sí, yo lo que veo es que la inseguridad es una cuestión creciente en Sunchales. No escapa lo que es la nación, lo que es la provincia. Pero Sunchales, ¿a quién no nos tocó pasar por uno o dos siniestros, por decir siniestros, o actos de delincuencia en nuestras casas? Con lo cual, o sea, esto en vez de mejorar, con el paso de los años va empeorando. Eso es lo que el ciudadano común, que soy yo, que estoy en la calle, que nunca estuve desde adentro para poder hacer algo, tengo esa sensación, no es sensación, es la verdad, digamos, ya no es más sensación. Sí, no, creo que también lo que pienso es que es importante primero avanzar en el abordaje multiagencial que tiene que ver con esta mesa de trabajo donde se sientan todos los actores y no está solamente el municipio sentado ante la comunidad con el abordaje de la seguridad. Muchas veces la justicia está bastante distante del día a día, de la realidad de la gente. Esto también es así. Y respecto, también digo, creo que hay que innovar un poco. Hay un montón de experiencias, sobre todo en Latinoamérica, en ciudades muy violentas, donde ocurren hechos, la verdad que hasta muy graves, digamos, tal cual ocurren también en la provincia de Santa Fe, y me parece que esto es importante. Hace muy poco estuvo uno de los funcionarios que formó parte de la gestión Fajardo, que fue un alcalde de la ciudad de Medellín, y él planteaba el abordaje integral desde la problemática, desde la obra pública hasta la inclusión y hasta la seguridad estrictamente. La verdad que estas herramientas no hay que dejarlas de lado, hay que sumar especialistas y creo que lo bueno de lo nuevo suma ayuda, pero también la experiencia es una herramienta fundamental para resolver muchos problemas. Y una cosa que me alegro mucho, Pablo, de que hayan cambiado la mirada, porque yo me acuerdo que Cecilia, cuando era concejal, nos había recriminado que queríamos hacer un planteo de control de todas las personas que entraban para pedirle documentos y estas cosas, y que parecía que era una invasión a la actividad privada, a la propiedad privada. Y me parece que ese cambio de visión puede ayudar a que nosotros nos organicemos mejor para que cada uno que entra a Sunchales al menos sepa para qué entra, ¿no? Me parece que eso también hay que volver a plantearlo y ponerlo sobre la mesa. Bueno, y como para cerrar, si tengo un segundo, o sea, lo que yo me gustaría es que las leyes se pongan un poco más estrictas y que haya más presión para que se pueda cumplir con este orden que tanto necesitamos los argentinos, ya sea Sunchales, ya sea un pueblo más chico, más grande, la provincia, lo que sea. Pero necesitamos más, que las cosas sean más estrictas como fueron en otro momento, ¿no? Porque hoy es como que se está yendo de las manos y no hay cambio. Bien. La última pregunta de esta dinámica corresponde al actual intendente municipal, doctor Gonzalo Toselli. Primero un saludo para todos los candidatos, el deseo de éxito. Y mi pregunta está relacionada con el presente que estamos atravesando los argentinos, la incertidumbre también que nos atraviesa, con la inflación, la devaluación y los efectos de lo mismo en la vida de todos los sunchalenses en particular. Y lo que observamos hoy en día desde las gestiones, dificultades para poder renovar los contratos de alquileres, para abonar el canon del alquiler cada mes y demás. Y ustedes saben que llevamos adelante políticas de acceso a la vivienda muy importantes, con soluciones y oportunidades para muchas familias. Quiero saber, en relación a cada uno de los candidatos, cuáles serán sus políticas públicas de acceso a la vivienda para sus mandatos respectivos. Inicia Ezequiel la ronda de respuestas en 90 segundos. Bien. Durante mi gestión de 2011-2015 avanzamos con 108 departamentos, con 26 viviendas cooperativas y sociales, y ya teníamos firmado un compromiso con Banco Hipotecario por 78 viviendas más que luego se dejó sin efecto. La ordenanza está derogada. Por lo tanto, en el tema vivienda, creo que es necesario que el Ejecutivo Municipal, el municipio en su conjunto, ponga mucho énfasis en la construcción de vivienda, porque hoy sabemos que no es tan sencillo para una persona que cobre un sueldo poder acceder a la vivienda con su propia financiación. Por eso que hay que
gastar todos los esfuerzos necesarios para que la gestión en vivienda pública sea un hecho. También tenemos que plantear el acceso a los alquileres de una manera mucho más fácil, accesible. Hoy el principal inconveniente son las garantías, por lo tanto una ordenanza que establezca la posibilidad de que haya garantías solidarias y que el Instituto de la Vivienda se involucre en el tema de alquileres es posible. Hay que trabajarlo y hay que hacer todo lo posible para que hoy cada vez menos sunchalenses tengan problemas. Hace poco hemos visto que personas sin posibilidades de acceder a una casa han invadido espacios públicos, como el caso de la estación del ferrocarril. Por lo tanto, tenemos que ver qué hacemos para poder resolver ese tema. Y no se va a resolver de un día para otro, pero hay que empezar a poner políticas públicas que sean claras respecto de esto. La inversión en vivienda es un tema y el control y la posibilidad de facilitar los alquileres es el otro tema. Gracias, Ezequiel. Jorge, 90 segundos. Como primer medida, o sea, hay que reconocer la situación actual del acceso a la vivienda en Sunchales, que es muy malo, efectivamente es muy malo. Hay una necesidad muy grande de viviendas sociales. Estimamos que son más de 1.500 las viviendas que se necesitan en Sunchales. Esta última gestión hizo un trabajo muy bueno con el Sunchalote, que está en marcha, que continúa, que sigue, que eso ayuda a una gran parte de la población a tener su primer lote y el día de mañana acceder a la vivienda. De todas maneras, eso no es la solución. Lamentablemente, la solución para este sector social tan grande que necesita vivienda tiene que ser otro. El acceso a la vivienda tendrá que gestionarse a través de políticas públicas, llámese de financiaciones de la nación o de la provincia, para que se puedan crear barrios de viviendas con viviendas sociales, y después tendría que haber algún mecanismo público-privado donde permita también hacer algún desarrollo de viviendas, pero no viviendas de alto valor, sino viviendas sociales. Con respecto al Instituto Municipal de la Vivienda, hay que ayudar para que esto siga trabajando y siga ampliando la capacidad de lograr algo. Y respecto a participar en los alquileres, me parece que participar en los alquileres es meterse en el sector privado en cuestiones que desde lo público es difícil asumirlo, porque cuando queremos intervenir desde lo público a lo privado, lo único que hacemos es que se retracte la oferta, que es lo que pasó con la ley de alquileres. Nosotros podemos dar algún asesoramiento, alguna contención, pero más de allá de eso creo que el Estado no está en capacidad de darlo. Gracias, Jorge. Pablo. Bien, en primer lugar, el acceso a la tierra, tal cual lo expresaba Jorge con estos financiamientos que vienen del Gobierno Nacional para intervenir un macizo y que pueda haber lote y pueda haber disponibilidad de lotes. El tema es que ahí nos encontramos en un cuello de botella complejo, que ya es el acceso a la vivienda, el poder construirse una vivienda. Por lo visto y por lo que vemos todos, la situación económica del país, la situación del financiamiento, hoy es muy complejo, es muy caro el financiamiento para poder acceder a una vivienda, pero sí hay operatorias, en este caso provinciales, para poder acceder de personas que tienen el lote propio, y es un préstamo con la provincia, con garantía del municipio y la coparticipación, y lo mismo pasa con los casos sociales. Cuando tenemos casos sociales hay viviendas de emergencia social o viviendas por autoconstrucción que han dado resultados, que funcionan, y también la política que se ha llevado en algún momento que tiene que ver con algunas cooperativas de trabajo que podían autoconstruirse su vivienda, facilitando desde el Estado también para la construcción de los materiales, para abaratar también los materiales como los ladrillos y gran parte de lo que tiene que ver con las estructuras de una vivienda. Así que este abordaje es un poco local, desde la normativa vigente, pero también nacional y provincial para el financiamiento y para poder dar respuestas concretas. Gracias a los tres. En 4 minutos seguimos debatiendo este tema sobre acceso a la vivienda, política habitacional del municipio local. Quiero agregar que también hay una herramienta que se puede y se debe utilizar para facilitar la construcción de viviendas, y es el sistema cooperativo. Somos la capital nacional del cooperativismo y en eso el municipio puede aportar
los recursos capacitados, como puede ser un contador, un abogado, un administrador, para que las cooperativas puedan funcionar. Porque el principal problema que hemos observado siempre con las cooperativas de trabajo es que tienen mucha voluntad y mucha capacidad de hacer algo, pero les falta a la hora de administrar, les faltan esas capacidades. Y el municipio puede colaborar con eso. Quiere decir que sin hacer un esfuerzo presupuestario muy grande podemos ayudar a que las cooperativas de trabajo con un terreno puedan hacer su propia vivienda. Y con respecto al tema de los alquileres, no es meterse en el circuito privado, sino que ayudar al que quiere alquilar para que pueda acceder a ese circuito de alquileres. ¿Cómo? Con una garantía solidaria o con alguna forma de poder ayudar a que se acerque. Una persona que cobra un sueldo hoy no tiene posibilidad de pagar 3 alquileres previos, porque tiene que pagar el alquiler de la casa donde se va y tiene que entrar en una nueva casa y pagar 3 más. Quiere decir que tiene que pagar 4 alquileres hoy. Es inaccesible poder realquilar una casa. Y menos para una persona que trabaja y que tiene un sueldo mínimo. Por eso ahí es donde podemos aportar nosotros nuestro granito de arena, generando un fondo de asistencia o por lo menos un fondo que sea de garantía solidaria. Que no sea un fondo a fondo perdido, sino que el inquilino lo vaya devolviendo luego, pero con una facilidad de pago que hoy no se la da el mercado. ¿Toca a mí? Bueno. Yo, en cuanto a esto, a veces, quizás por venir de fuera de la política, por no estar, por ver las cosas desde otro lugar, soy escéptico de esto. Soy escéptico de que un Estado pueda garantizar un alquiler, porque no lo puede hacer, porque si yo tengo una vivienda para alquilarla y me dice que me van a salir de garantía el Estado, me parece que eso asusta a la gente. Hay que buscar otros mecanismos para eso, pero me parece que no... que puede ser muy linda la idea, muy buena, pero prácticamente es imposible de llevarlo a la práctica. Otra cuestión es, también como yo no estuve en gestión, les voy a preguntar a los dos candidatos que sí estuvieron en gestión. Una de las cosas es el plan de las 108 viviendas que se hizo en Sunchales, que está muy bien, muy bueno para Sunchales, no hay duda, pero fue un plan de vivienda que no fue accesible para este común de la gente que necesita esas viviendas sociales. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa gente no calificaban. De hecho, que hace ya 7, 8 años que están las viviendas listas, terminadas, y hay todavía algunas que no han sido adjudicadas porque la gente no califica. Entonces, si bien eso está bueno, pero se necesita de otro tipo de vivienda social para que tenga acceso a la gente. Y vuelvo con la pregunta hacia Pablo, también que tiene que ver con esto. Pablo, vos fuiste durante 4 años diputado de la provincia, debieras haber conseguido para Sunchales algún plan de vivienda. ¿Qué se hizo que no pudiste traer a Sunchales un plan de vivienda? Porque si no, yo que vengo de afuera, que creo que voy a tener un diputado, que voy a tener quizá un senador que me va a poder traer esas cosas, y cuando veo en la práctica que no se da, ¿cómo? Bueno, bien. Tengo pregunta para los dos. Te respondo yo, después te responde Pablo. En realidad, los 108 departamentos fueron creados con la mirada de que pueda ser accesible para un empleado metalúrgico en ese momento, con un sueldo de metalúrgico, y con su 30% del sueldo poder acceder a la cuota del departamento. ¿Cómo estaba pensado el plan? Era que una vez que el departamento se adjudicaba, el obrero dejaba de pagar su cuota de alquiler que estaba pagando y empezaba a pagar la cuota del plan. Después se modificó eso. Por eso que hubo 2 problemas con los 108 departamentos. El primero es que faltaban 4 meses para terminarlos y no los terminaron. Y eso, el clima, el agua y todo eso fueron deteriorando esos departamentos que cuando entraron los primeros que tenían que entrar estaban en muy malas condiciones porque se había abandonado prácticamente la construcción. Y en segundo lugar, porque se cambiaron los criterios. El criterio pasó a ser de una cuota de Banco Hipotecario Nacional a una cuota UVA. Y la cuota UVA actualizada conforme al mecanismo UVA, que hoy los que están pagando un crédito UVA saben lo que significa pagar algo que es inalcanzable porque siguen pagando y siguen debiendo todavía capital. Entonces, esos 2 cambios que se hicieron en otra gestión de gobierno fueron cambios que hoy han demostrado que los departamentos están como están.
Eso es lo que te puedo decir. Si se hubiera conservado el espíritu original, esos 108 departamentos a los 5 meses de que yo me iba estaban todos ocupados y estarían todos pagando una cuota razonable. Pablo, sintético, por favor. Gracias. Sí, yo en realidad soy legislador, no soy poder ejecutivo. Creo que puedo contar en todo este trayecto de mis 4 años de diputado que he participado en comisiones y en sesiones donde permanentemente le pedimos al gobierno provincial no solamente gestiones de vivienda, sino gestiones a comunas y municipios. Está a la vista, lo podemos ver todo. Este gobierno provincial ha beneficiado más a los amigos que a no otros partidos políticos. Esto es así, es una realidad y lo venimos manifestando en la legislatura. Y también hemos gestionado en diferentes áreas para poder, esto decir que vos, tu término es bajar algo a Sunchales. Claro que hay que bajar algo a Sunchales, pero la principal responsabilidad de gestionar una obra para Sunchales tiene que ser el gobierno provincial, que es quien va a financiar esta obra, en este caso de gran envergadura, que es viviendas. Así que sí lo hice, está registrado en las sesiones, desde el primer momento que asumí, en todo el periodo de pandemia, y a posteriori sigo en este sentido. A veces hablando con el senador o hablando con oficialistas para poder llegar a un acuerdo y poder gestionar algo, pero por otro lado hay una realidad que está a la vista. Pero yendo a este punto puntual de las viviendas, ¿por qué no se consiguieron o no se consiguen viviendas? Y la respuesta la tiene el gobernador y también la dirección de vivienda, es así. Les pido nada más el respeto por el tiempo que está asignado. Tuvieron 4 minutos para discutir el tema. Sí. Obviamente que podríamos seguirlo por un tiempo más largo, pero voy a pedir que aquí hagamos el fin de esta etapa. Y el fin de esta primera parte del debate de la dinámica, Fabi, ¿no? Nos quedamos con ganas de escuchar y seguramente en el resto de las preguntas y de las dinámicas habrá posibilidad de desplayarse sobre estos temas, ¿no? Vamos a ir ahora a realizar el primer corte, la primera tanda publicitaria y ya volvemos con una nueva dinámica. Iniciamos un nuevo bloque y lo vamos a hacer con una dinámica diferente, porque es una dinámica que no hemos tenido en el anterior debate con los candidatos a concejales, ¿no? Así es, Fabi. Hemos pensado una dinámica especial para el debate de intendentes que tiene que ver con preguntas que se van a hacer entre ellos mismos. Van a tener un tiempo para formular la pregunta que luego irán respondiendo alternadamente los otros 2 candidatos. Inicia con esta dinámica, la tiene que formular en 1 minuto Ezequiel Volati. Bien, todos los pronósticos están indicando que a partir del mes de septiembre comienza un fenómeno niño que va a ser muy intenso. Y ese fenómeno puede poner en riesgo no solamente a la ciudad con su gente, sus casas, sino también a la zona rural con su producción. Por lo tanto, la pregunta para los candidatos es ¿qué tienen previsto implementar en caso que se dé este fenómeno del niño y cómo lo harán? Gracias, Ezequiel. En 1 minuto y medio la respuesta de Jorge Ruck. Uno viene escuchando, leyendo los pronósticos que viene este cambio por el efecto de la niña. No sabemos si se va a dar o no se va a dar, pero bueno, tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros desde el ámbito municipal? Es trabajar para limpiar todas las acequias, trabajar para limpiar todas las bocas de tormenta, trabajar fuertemente con eso, ver que los canales estén limpios. Y lo mismo ocurre con los canales en la zona rural. De todas maneras, hoy se han hecho muchos trabajos los últimos años, están a la vista de la zona rural, con lo cual tendríamos que estar con una problemática muy baja ante un efecto de la niña. Yo escuché en estos días o leí que hay una iniciativa de la concejal de socialismo, ¿no es cierto?, diciendo que hay una obra, o sea, propone una obra muy interesante para la ciudad, para lo que es la avenida Belgrano. Estoy de acuerdo que la obra es muy interesante, como muchas cosas, muy necesaria, no muy interesante, es necesaria para la ciudad, pero lo que no se dice es de dónde podrían salir los recursos para esa obra, ¿no? Eso es el problema que tenemos. Gracias, Jorge. A la misma pregunta, la respuesta de Pablo Pinotti. Bien, primero el sistema de protección civil, la organización de un sistema de protección civil es fundamental,
que lo lleva adelante un área, pero coordina con todas las áreas para cualquier abordaje y emergencia que suelen surgir. Tuve la posibilidad de trabajar 4 años vinculado al área de protección civil en la provincia y tuvimos hechos, la verdad que muy lamentables, de lluvias intensas en el año 2016 y 2017 y bueno, ahí el Estado tiene que estar presente coordinando con todas las áreas. Por el otro lado tiene que ver con el tema del mantenimiento de la ciudad, la limpieza, los desagües, la posibilidad de que pueda escurrir el agua. Y después con estas cuestiones más puntuales, que son varias, pero una es este proyecto que plantea Andrea Ochat, que en realidad lo realiza el INA, que es el Instituto Nacional del Agua, y una de las personas que lo coordina es el ingeniero Bertoni, que el ingeniero Bertoni fue uno de los que trabajó en los años 90 en el plan maestro de desagües de la ciudad de Sunchales, o sea que tiene un conocimiento en la materia. Y al respecto al financiamiento, tenemos que pelear un financiamiento, obviamente, a nivel nacional o provincial, porque con recursos propios probablemente no alcance. Así que es esto, digo, estar preparados ante estas situaciones. Lo del fenómeno de La Niña fue, bueno, lo de la sequía y ahora lo del Niño, que se habla en septiembre, pero también estiran fechas, sobre todo el sector rural, para mediados del mes de diciembre. Así que con preocupación hay que verlo, y también con el abordaje de los recursos y las herramientas que tenemos. Bien, si quieren seguir debatiendo el tema, tienen 4 minutos. Incluso Ezequiel también puede hacer uso de la palabra. Bien. Bueno, cuando pasa un fenómeno de esto, lo primero es estar preparado, y estar preparado es justamente como habíamos hecho nosotros en el año 2012-2013, el manual de defensa civil, que está operativo y espero que alguna vez lo hayan podido usar, digamos, en el municipio, en donde dice exactamente qué es lo que debe hacer el municipio en caso de una alerta meteorológico primero y de un fenómeno que se desata después. Es decir, porque son los 2 tiempos que tiene un fenómeno climático, el alerta primero y después el efecto propiamente dicho. Por eso que, desde el punto de vista de la parte urbana, trabajar en el mantenimiento y mejoramiento de los desagües es fundamental, y para eso hay que hacer inversión. Y desde el punto de vista rural también hay que hacer inversión. Hace muchos años que no se está trabajando los caminos rurales, especialmente el tema de la limpieza de cunetas y todas estas cosas, como se debería trabajar. Y eso hace que seguramente podamos tener inconvenientes cuando surja un fenómeno que está extremadamente, digamos, violento, como puede venir en el próximo Niño. Por eso que tenemos que trabajar mucho en esos 2 aspectos, tanto en la ciudad como en el campo. La prevención fundamentalmente y la acción para poder evitar males mayores. Gracias, Ezequiel. ¿Algo más para comentar sobre esto? Jorge, Pablo, ¿quedan unos minutos disponibles? O sea, sí, o sea, lo que pasa es que podemos comentar, pero siempre es como que retrocedemos a la situación económica financiera, porque la municipalidad tiene que hacer, ¿no es cierto?, hablando de caminos rurales, tiene que hacer el mantenimiento de más de 500 kilómetros de caminos rurales. En un momento la municipalidad contaba con 3 máquinas niveladoras, motoniveladoras para los caminos, para los rurales y la ciudad. Hoy cuenta con una sola máquina funcionando. Te corrijo, 5. 2 en la ciudad y 3 en el campo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos nosotros al menos. Hoy hay una sola en funcionamiento. Ahora, ¿cómo? O sea, la necesidad de hacer los trabajos, hay muchísima necesidad, pero el problema que tenemos es que está sin equipamiento, sin posibilidad financiera de salir y comprar herramientas en corto plazo. O sea que esto, si el efecto de La Niña viene rápido, lo único que nos queda por hacer, rezar para que no llueva tanto y limpiar las cunetas, limpiar los canales, otra cosa no, porque no tenemos herramientas hoy para salir a hacerle frente a esto, lamentablemente. Igual hay un procedimiento local, pero también hay un sistema de protección civil provincial donde se van informando las alertas, los momentos más críticos, y donde hay una interacción permanente con el sistema de salud, con el sistema de protección civil provincial, donde bueno, hay abordajes rápidos. Y bueno, respecto a lo que hablamos antes de propuestas y demás, y me pongo un poco en el lugar de diputados, que un proyecto que trabajé apenas arrancamos la gestión, con varios presidentes comunales intendentes, es un proyecto sobre el desarrollo de infraestructura rural, en la zona rural, de caminos rurales, desagües y demás. Este proyecto tiene media sanción en la legislatura, en diputados, es un financiamiento para hacer obras específicas, es similar a obras menores
cuestión que todos los municipios puedan acceder, sin no repartírselo solo a los amigos. Esto me parece equitativo. Y por otro lado hay un proyecto en el Senado que también tiene media sanción y que sería bueno que podamos ponernos de acuerdo y que tenga una sanción definitiva y tener este financiamiento extra que nos vendría muy bien a las localidades como las nuestras. Bien, ojalá que se cumpla porque realmente va a ser muy importante, porque durante mis 4 años de gestión nunca recibí el financiamiento de obras menores por una cuestión política, digamos, porque, bueno, así se dieron las cosas. Pero ojalá que se cumpla lo que vos estás planteando. Gracias. Es el momento de la pregunta de Jorge Arruc a los otros candidatos. Bueno, quiero que me cuenten los dos candidatos los años o las experiencias y los puestos que ocuparon en la gestión pública, en la administración pública, ya sea en cargos, en asesorías, en comisiones. Bien, va a empezar a responder Pablo Pinotti, tiene 1 minuto y medio. Bien, un poco te cuento todo el recorrido, que es importante verlo completo, ¿no? Yo vengo de una familia de comerciantes, trabajé en un comercio, mi experiencia primaria tiene que ver con el comercio, de hecho lo hice hasta casi los 30 años, y paralelamente vengo participando en política. Me sumé al Movimiento Nacional Reformista en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí hice mis primeras experiencias como participante de una organización. Esto, bueno, me dio la iniciativa de gustarme y acercarme a la política, que es una herramienta de transformación, y así lo creo, y me permitió también prepararme. Después tuve un periodo donde trabajé específicamente en la gestión local, apenas 2 años, en el Instituto de la Vivienda por 1 año, y otro año estuve en el área de desarrollo social, donde reemplacé a 2 funcionarios. Después me tocó estar en el Consejo Municipal, que cumplí 4 años como concejal, y posteriormente tuve yo digo la suerte porque también lo he compartido con muchos sectores de la comunidad a la hora de tomar la decisión de poder asumir en el gobierno provincial, en el cargo primero de coordinador del nodo, de Rafaela, que es una descentralización del Ministerio de Gobierno, que abarcaba en ese momento 96 localidades, o sea que eso me permitió coordinar con varias localidades, y posteriormente estuve como subsecretario de Municipio y Comuna, que ya era un cargo donde tenía que ver con las 365 municipalidades y comunas de toda la provincia. Y bueno, posteriormente también Miguel Lifchitz me suma a la lista de diputados provinciales y por eso accedí a este lugar, con lo cual lo estoy cumpliendo con mucho orgullo y desempeñándome de la mejor manera y escuchando y trabajando para toda la comunidad. Ezequiel, tu respuesta en 90 segundos. Bien. Yo comencé en política en el año 1991 de la mano del intendente Trinchieri como secretario privado. Luego ocupé el cargo de secretario de Desarrollo. Tuve la satisfacción de haber propuesto y de haber inaugurado el área industrial y la Casa del Emprendedor, siendo secretario de Desarrollo. Luego fui concejal hasta el 2003. Ese fue mi periodo político, del 91 al 2003, 12 años. Luego pasé 8 años fuera de la política. Fuera de la política hice un poco de todo. Estuve un tiempo en Paraguay trabajando con una empresa de muebles en Paraguay. 2 años, por cuestiones de seguridad, me volví a la Argentina. Empecé a trabajar como asesor de empresas y llegué nuevamente a la política en el año 2011, siendo candidato a intendente y habiendo ganado la intendencia hasta el año 2015. Y desde el año 2015 hasta ahora, otra vez estuve fuera de la política. Quiere decir que prácticamente he estado más fuera de la política que adentro de la política durante mi carrera como político, ¿no? Esa es mi trayectoria. Está bien, gracias. Y gracias. Hay 4 minutos para seguir charlando sobre la pregunta de Jorge respecto de los antecedentes en la función pública. Si quiere, Jorge también puede aclarar algo. No, creo que yo agrego una cosita que me parece interesante lo que pregunta Jorge, porque es una forma también de transparentar a qué se ha dedicado uno. Hoy la función política está bastante denigrada, la verdad que se ha hecho mucho para llegar a esta situación de parte de los actores de la política, esto es así. Pero también hay que destacar que hay políticos que son honestos. En mi caso, digo, he trabajado, he cumplido con mi responsabilidad.
pero después, bueno, hay sectores donde están vinculados a la corrupción o a situaciones que son muy complejas, que creo que eso hay que denunciarlo y no hay que acompañarlo. Digo, estoy tranquilo, duermo tranquilo y lo demuestro permanentemente que ha sido así. Creo que hay que bregar por esto y hay que exigir, obviamente, mucho más a quienes cumplen una función pública, y tal cual lo decía Jorge antes, esta cuestión de el poder rendir cuentas, ¿no? El poder rendir cuentas no solo de los recursos económicos, sino de las acciones que lleva adelante uno a cargo de una gestión. Yo creo que hoy la gente está, de alguna manera, harta de los políticos que viven de la política. Y viven de la política haciendo cualquier cosa para estar en política. Porque creo que ese es el principal enojo de la gente. Que viven de la política y no le dan respuesta a la gente, que es lo que la política le exige, dar respuesta a la gente. Yo no tuve problemas, digamos, ni en estar ni en no estar, porque para mí la política es una vocación. Yo creo que el político tiene que estar al servicio de la comunidad, es un servidor público. Un cargo a mí no me da ninguna prerrogativa, a mí no me da nada más que a cualquier otro, sino que a mí me da una responsabilidad. Responsabilidad de hacer las cosas bien, porque la gente necesita que el político haga las cosas bien y que esté atento, que escuche, que sea capaz de sostener el diálogo con el vecino y dar respuesta. Y a veces la respuesta es sí y otras veces la respuesta es no. Parecería ser que para la mayoría de los políticos siempre hay que decir que sí. Y resulta que después terminan chocándose contra la pared porque no pueden dar respuesta y la gente termina defraudada. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Es decir, la falta de transparencia, la falta de sinceridad, la falta de decir las cosas como son, es lo que está afectando hoy a la política. Y creo que tenemos que trabajar por políticos que sean capaces de decirle la verdad a la gente. Perdón, o sea, que te corto por respeto al tiempo. O sea, de esta pregunta me lleva a pensar lo siguiente. ¿Cómo se sienten ustedes cuando el pueblo, cuando la gente dice basta de políticas, basta de siempre lo mismo? O sea, ¿cómo se autoperciben ustedes? ¿Está? Bien. Eso primero lo define la gente en una elección, a la hora de... la población es la que vota y elige, saco a este, pongo a este, elijo al otro, castigo al otro. Eso es fundamental y es una base de la democracia. Yo no tengo ninguna culpa en el sentido que hago mi trabajo como corresponde. Tampoco tengo este apego de decir voy al todo o nada. Tuve la posibilidad de subir a cargos porque me han invitado a participar. En este caso, las 2 veces que participé fueron a través del ingeniero Lifchitz, que fue el que me convocó para el equipo. Pero tampoco tengo problemas de salirme del sillón o del lugar y hacer otra actividad. No se me cae un anillo ni tampoco lo veo grave. Por eso no hay que enamorarse de los lugares, de los puestos, y hay que estar preparados para estar si te elige la gente y si no para seguir colaborando y acompañando desde otro lugar. Tal cual, es decir, si la gente te elige, vos tenés que cumplir, y cumplir significa ser respetuoso con el que te eligió. Y si no te elige, hace otras cosas. Si hay muchísimas cosas para hacer fuera de la política, pero lo importante es no dejar de sentir la política como esa vocación de servir, como esa vocación de hacer algo por los demás. Si perdemos eso, tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Gracias, Ezequiel. Pablo, te invitamos a hacer tu pregunta. Bueno, la mía es muy sencilla, la verdad que es constructiva y probablemente sea para ampliar los temas. En concreto es viendo la coyuntura, la situación en la que estamos viviendo, en particular del municipio, pero también viéndolo a nivel país, respecto a las prioridades. ¿Cuáles serían sus prioridades al avanzar en la gestión? Digo, es una pregunta que seguramente ustedes la tienen trabajada y me parece que está bueno que todos podamos ampliar, ¿no? Ezequiel, tu turno para responder. Bien. Yo creo que la primera prioridad es ordenar. Ordenar los números, ordenar la estructura, ordenar el equipamiento. Es decir, si nosotros no tenemos la herramienta bien preparada para poder dar un servicio, no vamos a dar el servicio. Y si no nos dedicamos con esmero a ordenar esa herramienta, que en este caso la herramienta es el municipio, con su personal, con su maquinaria, con sus equipos, con sus recursos, esa es la herramienta. Si no nos ponemos el esfuerzo inicial de ordenar eso, todo el resto que podamos decir es todo cuento. Por lo tanto, el primer paso seguramente va a ser ordenar. Y ordenar desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de las capacidades de los recursos humanos, desde el punto de vista de las maquinarias. Ese es el primer paso.
Jorge, sí, 90 segundos para responder. Jorge. Jorge. Sí. Sí. Bueno, Prioridades en la gestión, Jorge. Lo que dice Ezequiel, o sea, comparto la prioridad es poner orden, poner control, poner austeridad, saber dónde estamos, hacer una auditoría rápida que no nos lleve más de 90 días para exponerle a la sociedad qué es lo que encontramos, cómo estamos, no que lo que encontramos fundamentalmente es desde dónde, cuál es el punto de partida. Y otro aspecto que me preocupa mucho es el aspecto social. El aspecto social, Sunchales tiene un problema social, ese problema social, lo vengo diciendo, está escondido, está bajo las alfombras, entonces tendremos que trabajar para que se conozca bien fehacientemente eso. No tenemos datos ciertos, no tenemos gestión de decir, bueno, saber qué es lo que tenemos, qué necesitamos otorgar, qué es lo que se está dando y no se debiera dar. O sea, me parece que son dos puntos de partida eso. Y después, bueno, hay que trabajar con un montón de cuestiones. A partir del orden vamos a poder empezar con obras, con gestiones, con nuevos recursos, pero fundamentalmente es eso, ordenar y centrarnos en la parte social. Bien, tenemos tiempo para seguir discutiendo esto. Pablo, si querés hacer uso de la palabra. No, simplemente esto. Siempre me parece interesante escuchar a todos los actores de la política. He escuchado también a propuestas de concejales, creo que es valioso y suma, por eso lo tomo. Coincido en esto de que hay que ordenar primero, tomar la responsabilidad de ordenar, poder acordar con todas las fuerzas políticas, hacer una buena auditoría para saber el estado de situación de los recursos económicos y el estado de la maquinaria. En esto nos vamos a necesitar todos para mostrarle a la comunidad. Y después, bueno, el plan de acciones que se tiene que llevar adelante pensando en los 4 años. Creo que esos 4 años se construyen y las prioridades muchas veces la construye la sociedad, el intendente, pero también el consejo municipal, quien está cerca de la gente, que muchas veces ha pasado que no se lo ha escuchado, no ha formado parte de las decisiones. Digo, no lo digo demagógicamente, lo digo como práctica por haberlo vivido. Digo. Fíjense que durante mis 4 años de gestión llevamos adelante lo que era la encuesta de hogares y también la encuesta económica que habíamos hecho en todos los comercios, industrias y servicios para saber en qué situación estaban, pero al mismo tiempo teníamos un relevamiento social para saber cuáles eran las familias. En ese momento eran 285 familias que estábamos atendiendo con distintos grados de recursos y de aportes. Hay que volver a eso también, es decir, parte del ordenamiento es tener información certera como para poder tomar decisiones. Si no se tiene la información precisa, es difícil tomar decisiones a oscuras, ¿no? Es como querer entrar en una pieza oscura y querer ordenar los muebles. Seguramente vamos a golpearnos y vamos a hacer algún lío. Entonces, una vez que vemos bien dónde estamos, qué es lo que tenemos, ordenar es más fácil. Empezar por la información, seguir por los recursos y finalmente reequipar y volver a darle las herramientas y la fortaleza necesaria al municipio para que pueda dar la respuesta que el vecino está pidiendo. Bueno. Bien, tenemos unos minutos si alguien quiere hacer uso de la palabra. Lo cerramos aquí. Bien. Bueno, muchas gracias por el respeto y por el tiempo. Vamos a hacer un breve corte y ahí después sí, vamos a volver ya directamente con las propuestas, ¿no?, de los candidatos. Lo que viene, la dinámica siguiente es de propuestas de los candidatos también para que puedan debatir entre ellos. Pausa, señor director. Ya volvemos. Bien, abrimos entonces este nuevo bloque con la dinámica de las propuestas, Germán. Sí, así es. Vamos a escuchar en primer lugar la exposición que haga cada uno de los candidatos y después la deja librada a la discusión con sus eventuales contrincantes en 4 minutos de debate libre. Inicia con su propuesta Pablo Pinotti. Bueno, la verdad que las propuestas son varias. Nosotros cuando pensamos un plan de gobierno pensamos en 5 ejes y varios subejes que lo venimos trabajando desde hace ya más de un año, con especialistas y con locales que tienen la información de primera mano. Una cuestión que hay que ponerle eje y me parece que es fundamental tiene que ver con el servicio público. El municipio por ley y por responsabilidades tiene que prestar un buen servicio público. El servicio público básico que parte desde la limpieza, que es el camino que toma el vecino, que sale desde su casa, se traslada a la escuela, se traslada
a su trabajo y vuelve y se encuentra con un montón de obstáculos. Esos obstáculos tienen que resolverse, una luz quemada, este vínculo con el vecino que tenga esta posibilidad de utilizar la tecnología para comunicarse rápidamente y para que tenga una respuesta inmediata. Hoy el vecino lo plantea, lo define, cuando uno camina y habla con la gente, se repite mucho en este sentido. Creo que esto nos permitiría tener una mejor ciudad, una ciudad que merecemos, una ciudad que tenga todas las características de que hoy tiene probablemente parte del sector privado. El sector privado es muy innovador, está avanzando un montón y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Para eso tenemos que tomar como eje fundamental el trabajo y el funcionamiento del corazón de la gestión, que es el corralón municipal, del equipamiento que tiene que ver con el financiamiento para tener máquinas en condiciones para que funcionen y se presten un servicio. Y sí, fundamentalmente, las gestiones no son para asumir y aprender. Desde el primer día hay que saber gestionar y hay que saber dar respuesta. Esto es fundamental. No lo digo desde la soberbia, lo digo desde la experiencia y de haber hablado con un montón de intendentes y presidentes comunales que le ha tocado una primera gestión y que han avanzado y que han dado respuestas a la comunidad. Gracias, Pablo. Tenemos 4 minutos para discutir, opinar, evaluar esta propuesta de Pablo Pinotti. Yo coincido absolutamente, por eso había planteado anteriormente con el tema de primero equipar al municipio. Y con esto de que el vecino acceda rápidamente a una respuesta a través de un sistema rápido, que puede ser un WhatsApp, que puede ser un reclamo, si no tenemos las herramientas para dar respuesta, eso va a ser seguramente un chasco más para el vecino, porque el vecino va a estar diciendo, che, me falta la luz, me falta esto, y no le vamos a dar respuesta. Así que coincido con que esas son prioridades, pero hoy tenemos que preparar al municipio para que esas prioridades sean posibles darlas en respuesta al vecino. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hay que trabajar en todo porque hay un grado de abandono muy alto en la ciudad. Sunchales no merece ser la ciudad que está haciendo en este momento. Sunchales era una ciudad pujante, hoy en día se ha quedado y bueno, hay que trabajar para volver a hacer eso. Hay que unir a todas las fuerzas, a todos los sectores privados, por más que piensen distinto a uno, hay que trabajar por un solo Sunchales. Sí, no, y tomar como una referencia que es una propuesta y que tiene que ver con un programa que se llamaba Equipar, un programa provincial donde se llevó adelante en la gestión de Lifchitz, fue una idea de él, y se financió con el Promudi, o sea, era de un acceso sencillo para un municipio y una comuna, que hoy es muy complejo acceder a un financiamiento externo, y 200 municipios y comunas se pudieron equipar, comprar maquinarias con un financiamiento accesible a 3 años, 2 años, según se elegía, y la verdad que son herramientas que los municipios y las comunas necesitamos plantearles, llevarlas a los gobiernos para que la pongan en marcha. Me parece que es fundamental y eso se va a construir entre todos. Sí, sí. Cada municipio tendrá que hablar con su referente provincial para que eso sea posible. Depende de quién gane y, bueno, si lo puede aplicar, bienvenido sea. De cualquier manera, también el municipio va a tener que buscar herramientas para financiarse en caso de que eso no sea posible y que quien gane las elecciones a nivel provincial o nacional no esté de acuerdo con ese tipo de programas. Lo que pasa que en cierta medida hoy la única posibilidad de financiarte, o sea que puede tener una municipalidad, es financiarte a través del Estado, ya sea provincial o nacional. Porque en sectores privados, hoy como está la situación, con las tasas de interés que tenemos, es imposible que alguien pueda tomar un crédito para comprar una herramienta, una maquinaria con lo que vale eso. Así que, bueno, por nuestra parte, o sea, ¿qué es lo que pensamos nosotros en caso de ser gobierno? Bueno, tener la posibilidad de tener a nivel departamental, poder llegar a tener nuestra senadora que nos represente y estar alineado, estar dentro del espacio del gobierno que nos toque en la provincia, supongamos que estemos alineados, y a nivel nacional, con lo cual nos puedan ayudar para estas cosas, porque si no tenemos ese tipo de ayuda del sector privado, es muy difícil financiarse en este tipo de coyuntura económica que tiene el país y que no se va a arreglar de un día para el otro, ni en el primer año, y no sé en cuánto tiempo. Me parece que por ahí va. Nosotros para comprar maquinaria utilizamos mucho las herramientas financieras del Banco Nación. Claro.
bueno, que eran quizás no las del gobierno provincial, pero eran por lo menos accesibles para el municipio. Compramos 2 motoniveladoras, una pala frontal, un tractor, un camión desobstructor, todo eso con herramientas financieras de Banco Nación. Claro, un sistema de leasing. Sistema de leasing. Claro, pero había otro, o sea, era otro momento del país donde las tasas de interés estaban 18, 20, 25% por un crédito, hoy están arriba del 100%. ¿Quién fue a financiar si te pagan 120 puntos por un plazo fijo? Imagínate qué financiación vamos a conseguir. Yo creo que hay que ser realista. Sí, sí, sí. Va a depender justamente de las políticas públicas que se implementan a partir del 10 de diciembre. Sí. Bien, vamos a escuchar entonces la propuesta de Ezequiel Volati, 2 minutos. Bien, yo podría plantear como propuesta el plan de ahorro previo para hacer pavimento, o también podría plantear los 3 ámbitos de seguridad que ya los expresé, o también el ordenamiento del municipio que lo estuvimos charlando, o el tema de trabajar con cooperativas para hacer viviendas, o también la parte del desarrollo industrial y económico a partir del área industrial y de la ampliación de los sectores. Pero quiero enfocarme en algo que hace mucho tiempo que lo he venido charlando, que lo estoy charlando dentro del ámbito de donde estoy trabajando, que es la Comisión de Adicciones, la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Sunchales, y que me quedó como pendiente en la gestión anterior, que es una casa, un lugar en donde sea posible contener a todos aquellos que están sufriendo el consumo problemático de sustancias. Sabemos que hoy Sunchales no cuenta con un lugar de esto, los más cercanos están en Rafael y están normalmente abarrotados, o a otros más lejanos, y hay algunos chicos nuestros que no pueden acceder y que están sufriendo esta problemática. Por eso que va a ser importante aprovechar todos los instrumentos financieros y de organización que podamos tener entre todas las instituciones que estamos trabajando en el tema de las adicciones, porque hoy el tema de las adicciones parecería que se está escondiendo debajo de la mesa. Parecería que no lo queremos mostrar. Y realmente para Sunchales es un problema que es muy complejo y que hay que empezar a trabajarlo. Y parte de las adicciones también tiene que ver con el tema de seguridad. Por lo tanto, si empezamos a trabajar eso, a reconocerlo como problema y a encontrarle soluciones, vamos a estar resolviendo quizás otros problemas también que tiene la comunidad. Gracias, Ezequiel. Tenemos 4 minutos para discutir la propuesta de Ezequiel. Bueno, creo que el abordaje de los consumos problemáticos es fundamental. Hoy tiene esa mirada, digo, de consumos problemáticos. Hay una institución que trabaja mucho y tiene profesionales de una trayectoria larga en Lazos, que se llama así esta asociación, más todas las organizaciones de iglesias y instituciones que van sumándose y trabajando en este sentido. Es una responsabilidad del Estado, el Estado tiene que hacer participar a las instituciones, hay que avanzar en convenios públicos-privados, donde esta cuestión económica se apoya en concreto para llevar un abordaje, y la verdad que es un tema de agenda prioritario, primordial. De hecho, he tenido una experiencia en su momento cuando estuve vinculado con APRECOT, que es la agencia provincial, donde ellos planteaban situaciones específicas que iban sindicatos o organizaciones a plantearle situaciones muy complejas hasta de sus trabajadores. Y creo que este abordaje es fundamental, desde el municipio, con la provincia y con las organizaciones que hacen un trabajo, la verdad, maravilloso. La responsabilidad del municipio justamente es la de coordinar todas estas acciones, para que no sean acciones desperdigadas y que cada uno hace lo que puede dentro de lo que puede. Y justamente generar un espacio de contención es para que todas las instituciones estén ahí. Y reconociendo el trabajo maravilloso que hace Lazos, que hace la Pastoral, que hacen las otras iglesias, que hacen los distintos centros de salud, porque también participan los centros de salud, el hospital. Pero es necesario coordinar y enfocar las políticas. Por eso que ese es un proyecto que lo vamos a tener como prioritario dentro de la gestión. Yo entiendo que está bien lo que plantea Ezequiel, estoy de acuerdo. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo de un problema tan serio que tiene la ciudad? Pero yo le agregaría algo que por ahí lo tengo como algunas propuestas, ¿no? Que se basan principalmente en el punto de partida. Como lo estamos diciendo de la situación económica, de la situación financiera, también creo que esto necesitamos tener un punto de partida
y poder tener indicadores sociales identificando cuáles son las situaciones y armar redes de contención, que estén estos lugares específicos, que estén las escuelas, que participen los clubes, las instituciones. Entonces, trabajar con esa niñez que están en situaciones vulnerables. Pero principalmente tenemos que saber cuál es la situación. Lo mismo que si vamos a saber cuántas máquinas tenemos en funcionamiento y cuántas no, tenemos que saber qué es lo que hay con esto. ¿Por qué? Porque hay un montón de instituciones que están trabajan bien, pero en forma desarticulada y desordenada. Y hay gente que recibe ayuda, que la necesita ciertamente, hay gente que necesita ayuda y no la recibe, y hay gente que necesita ayuda y la recibe 2 veces. ¿Por qué? Por la falta de información. Y de tener un centro de control y de monitoreo, llamémosle así, de toda esa situación. O sea, tenemos que partir de la información. Si no tenemos información, nunca podemos gestionar. Pero es fundamental. Justamente ese es el punto de partida para este proyecto. La información que te la brindan todas las instituciones que están trabajando en el tema. Sí, sumar lo de salud mental, salud, lo que decía Ezequiel, el abordaje local con los centros de salud, la atención primaria de la salud, más el abordaje en lo provincial que tiene la responsabilidad y la coordinación en el tema salud. Gracias. Escuchamos entonces la propuesta de Jorge Arruc en 2 minutos. Bueno, nosotros las propuestas, bueno, vamos a avanzar no vamos a repetir lo que ya habló Ezequiel y lo que dijo, ¿no? Pero queremos en el menor tiempo posible poder brindar a la ciudadanía un detalle pormenorizado de la situación que encontramos. Eso ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir como que es una de las prioridades que tenemos. Tenemos que cumplir honrosamente con el acceso a la información pública para que la gente pueda saber qué es lo que hay en marcha, qué es lo que se hace, en qué se gastan los recursos. Tenemos que trabajar desde el primer momento para restablecer los vínculos y las armonías que tiene el Ejecutivo y el Consejo. Hoy está requebrado eso, entonces es importante que trabajemos sobre eso. Nos gustaría hacer parte a la prensa local, a la prensa calificada y la prensa autorizada para hacer mensualmente una conferencia ante ellos, para informarles lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y a su vez retroalimentarse de los problemas que tiene la calle, que tiene la ciudad y que muchas veces los medios lo conocen, lo están transmitiendo. Otro aspecto, sanear las cuentas municipales. Yo siempre... Se ve que me gustan mucho los números, entonces voy siempre sobre eso, pero bueno, es la base de partida, el orden para hacer eso. Después, aprovechar y decir, bueno, utilizar bien los recursos y darle servicio a la gente por el cual está pagando, algo que decía Pablo, y no se está dando o se da mal. Entonces, si yo pago por un servicio, ese servicio me lo tiene que dar la municipalidad. Nosotros, cualquiera que ingrese a la municipalidad, desde los empleados actuales hasta el intendente, son empleados de la ciudad, con lo cual tienen que trabajar por la ciudad y para rendir cuenta. Después tenemos, bueno, como prioridad el GIRSU, que está en marcha, el corralón municipal, planes de pavimentación. Bueno, hay varias cosas que no hay tiempo de enumerarlas ahora. Discutimos sobre las propuestas de Jorge en 4 minutos. Creo que con todo lo que hemos expresado en el debate estamos absolutamente de acuerdo, que sí. Arrancamos por el orden y por el control. Y seguramente de las primeras acciones que tendremos que hacer, y no cuando seamos gobierno, sino que apenas cualquiera que salga electo tendrá que hacer, es pedir una buena auditoría para arrancar desde el 10 de diciembre ya sabiendo en qué situaciones nos vamos a encontrar con las cuentas públicas. ¿Qué tenemos que pagar? ¿Qué tenemos que cobrar? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cuáles son los compromisos asumidos? Y eso es fundamental. Si no tenemos esa información de primera mano, vamos a perder después tiempo a partir del 10 de diciembre. Y eso tenemos que ponernos de acuerdo antes. Y ponernos de acuerdo antes significa que apenas pase el 10 de septiembre, sabiendo quién es el que va a ganar, todas las fuerzas políticas acompañar al que gane para poder hacer ese tipo de tareas que va a ser fundamental para arrancar bien y para arrancar con el pie derecho en la gestión municipal. Sí, sumado el proceso de transparencia, lo que decía Jorge, la importancia de mostrar los números, la situación en que se encuentra el municipio. De hecho, es una responsabilidad del municipio de mensualmente mostrar las ejecuciones
presupuestarias de cómo va evolucionando el presupuesto, que en cualquier municipio o comuna lo pegan en la puerta del ingreso al Palacio Municipal o a la propia comuna. Así que eso es fundamental, digo, todo lo que tenga que ver con herramientas de transparencia, de acceso a la información, a quién contraté, cómo gasto este recurso, cómo invertí, me parece fundamental y sobre todo no tenemos mucho margen porque la propia sociedad lo está reclamando, ¿no? Jorge, sí. Voy a agregar algo que no me dio el tiempo antes, que lo voy a decir ahora. Nosotros con nuestro equipo tenemos un gran sueño. No vamos a decir qué vamos a hacer porque si no entraría en demagogia y la verdad que es lo que menos me interesa, es la demagogia. Tenemos 2 sueños para Sunchales que hace mucho tiempo que yo por lo menos lo vengo viendo y lo vengo, no criticando, pero siempre desde el día que llegué a Sunchales son 2 cosas. Una es el canal que cruza la ciudad de Sunchales de este a oeste. Yo el día que llegué a Sunchales y vi ese canal dije, qué pena Sunchales que tenga ese canal que cruza toda la ciudad con todo lo malo que significa. Entonces sería un sueño, un anhelo, iniciar una obra. Yo no digo de entubado porque quizás sea muy oneroso, no se pueda hacer, pero quizás un estilo como es la Cañada en Córdoba sí se podría hacer. Y si hago la cuenta que hace 30 años que estoy en Sunchales y se hubiese hecho 1 cuadra por año, ese canal yo hubiese cruzado la ciudad. Esa es una cosa. Y la otra que me gustaría por lo menos dejar encaminado y poder plantearlo es el cruce, es la continuidad de la Avenida Central con la Avenida Eva Perón. Poder unir el barrio del otro lado de las vías, como llamamos hoy, o el barrio Moreno, a la ciudad. O sea, poder lograr o poder hacer que haya un paso nivel que circunde la estación del ferrocarril y que cruce la otra avenida y que esta avenida siga directamente hasta la ruta 280, que es la continuidad de la ciudad. Seguramente es difícil, seguramente habrá que hacer muchas gestiones entre Nación, entre Ferrocarril, pero es algo que me gustaría por lo menos iniciarlo, intentarlo hacer, porque el no se puede seguramente ya está, pero eso sería muy importante para la ciudad, tomaría un valor muy importante lo que es el barrio Moreno, con todas las viviendas, se podría continuar la avenida, tenemos un espacio en el ferrocarril que se podría readecuar y utilizar para un montón de cosas, para ferias, para paseos, para juegos, hay un montón de esas cosas que nos gustaría por lo menos iniciar los trámites. Tenemos un minuto, sí, lo vamos a aprovechar. Dos observaciones. Posiblemente lo del canal sea posible y se puede hacer en tiempos no tan cortos por la inversión. Yo hablo de 30 años. Sí. Lo otro, lo de la avenida, es un poco más complejo porque en el medio tenés la estación del ferrocarril, que es patrimonio cultural, digamos, y de la... Pero ¿viste el estado que tiene? Hay que mejorarlo. Entonces, si vos haces un buen paseo circunvalando el ferrocarril, que hoy está en uso, no es que es como en Morteros que no se usa. Hoy el ferrocarril está en uso, pasan trenes de pasajeros, trenes de carga, por lo tanto hacer un paso a nivel más en el medio de los 2 que ya son existentes es muy complejo desde el punto de vista operativo del ferrocarril. Y eso seguramente no vas a conseguir tan fácil una autorización para hacerlo. Entonces, entre que vas a intervenir un patrimonio histórico y que vas a generar un nuevo paso a nivel, me parece que ese no sería el mejor proyecto para poder llevarlo adelante. Es una opinión personal, ¿no? Pero sí creo que hay que hacer todo, digamos, fortalecer el entorno de la estación, eso sí, porque eso le va a dar mucho más visibilidad al barrio Moreno y mucho más acceso también para que haya un intercambio, que cada vez hay más gente viviendo del otro lado de la estación, ¿no? Y hay que buscar eso. Pero no sé si el cruzar la avenida sería el proyecto más adecuado. Damos unos segundos a Pablo si quiere. Sí, esto el proyecto de calles troncales, si no recuerdo mal, fui concejal y Ezequiel era intendente y se había avanzado en varias calles troncales con un financiamiento de Nación. Creo que Eva Perón era parte, o se tenía que continuar, digo, creo que era una cuestión pendiente que hay que concretarla, me parece importante. Y después, respecto al patrimonio, hoy todos los edificios que tienen que ver con el ferrocarril dependen del Ministerio de Transporte. El actual ministro de Transporte es una persona de Santa Fe, con lo cual se podría hablar. De hecho, yo le he adelantado a uno de los diputados que está cercano a él para pensar, digo, en avanzar
en un convenio o en una firma de uso, de permiso de uso, para que se puedan mejorar el lugar, darle la participación a ferias, como decía Jorge, y también para utilizarlo desde el punto de vista de la cultura y, por qué no, un montón de otras cuestiones de uso que se podrían dar. Digo, hasta tiene una playa de estacionamiento muy segura y tiene un espacio grande, galpones muy grandes que se podrían adaptar para llevar adelante propuestas. Bueno, muchas gracias a los tres. De alguna manera aquí terminamos la parte del debate propiamente dicho. Van a quedar un par de dinámicas, pero ya no abiertas a la discusión, ¿no? Exacto, porque en el próximo bloque vamos a conocer la parte un poco más personal, más íntima y humana de cada uno de los candidatos a través de la pregunta de Eugenia. Así es que vamos a ir un corte y luego los vamos a ir invitando a pasar al living. Vámonos. Penúltimo bloque de este debate y llegó el momento de las respuestas personales. Así es que vamos a darle paso a Eugenia Gamero para que cuente cómo va a ser la dinámica del mismo. Bien, Eugenia, ¿cómo está? Bien, muy bien. Buenas noches. ¿Más tranquila que la semana pasada? Sí. Sí, claro. Estaba tranquila, por eso más tranquila. Además, ya conocemos un poco la dinámica, así que hay un poco menos de ansiedad. Pero cuéntele a la gente qué tipo de preguntas, qué es lo que ha preparado para este debate. Bien, como adelantaron antes, este es el bloque de preguntas personales, donde ya escuchamos qué piensan, qué proponen, pudimos observar sus capacidades, como decíamos al principio, que se puede observar en el debate de dialogar, de intercambiar opiniones. Ahora vamos a conocer un poquito más del ser humano que está detrás del candidato a través de una única pregunta que a libre elección ellos van a poder sacar y vamos a conversar ahí un ratito sobre eso. Bien, muy interesante. Jorge Ruck es el primero de la lista. Adelante. ¿No se pueden conocer de antemano? No estaba pautado eso. Puedes elegir. Vamos a elegir esta que está en el orden. Bueno. La primera. Y me expongo. Bien. Muy linda pregunta para empezar. ¿Qué harías si fueras más valiente? Repetímela. ¿Qué harías si fueras más valiente? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Qué haría si fuera más valiente? Primero, cobarde no soy, no tengo miedo. Creo que las cosas o los problemas hay que enfrentarlos. Yo siempre lo sostengo, lo dije y lo hice. Si tenés un problema, lo primero que tenés que hacer es enfrentarlo. Es la única manera de solucionarlo y no dilatarlo para mañana, para el mes que viene o para el próximo año. Entonces creo que en eso soy valiente. Y hay algo que que aún no te hayas animado a hacer. Y hay muchas cosas que no te animas a hacer, pero bueno, son parte de la vida. Todos creo que hay algo que no se animan a hacer, pero bueno, siempre puede estar la oportunidad, ¿no? O a lo mejor vas cambiando. A veces sos valiente para algunas cosas y para otras no sos valiente. Yo he sido valiente en enfrentar los problemas y las situaciones que se me han presentado durante toda la vida, como todo el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente creo que es eso, ¿no? Hay que ser valiente en enfrentar las situaciones, los problemas en el momento y no dilatarlo. Pasa por ahí. Si lo dilatamos, el problema es mayor. Entonces hay que hacerlo enseguida. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Es el turno de la pregunta personal para Ezequiel Volati. Bueno, acá estamos. Muy bien. Desde lejos estaba viendo este. Ordenaditos. Demasiado estructurado. Estamos siguiendo el orden. Bien. Están cumpliendo las promesas. Eso es bueno, ¿eh? ¿Cuál fue la última decisión que tomaste de manera visceral, con las tripas? Con las tripas.
Yo creo que la decisión de ser candidato a intendente la tomé con las tripas, porque en realidad no la quería tomar, me costó mucho, me insistieron mucho los compañeros para que yo pudiera tomar esta decisión, y a último momento, faltando apenas 5 horas para el cierre de las listas, tenía que decidirme a ver qué hago. ¿Digo que sí o digo que no? Hacía 8 años que estaba afuera, demasiado tranquilo afuera, y volver otra vez a la política, es decir, otra vez a no disponer de mis tiempos, otra vez a tener que estar debatiendo. Pero la vocación, el servicio pudo más que el razonamiento, ¿no? El razonamiento me decía no, pero las tripas me decían sí. Sí, porque es tu obligación, necesitas hacerlo, tenés que participar. Y eso fue la decisión la última que tomé con las tripas. Bien. No sé si va a ser la mejor, pero por lo menos es la que mis tripas me dijeron que haga. ¿Y en las veces anteriores que decidiste participar en política o presentarte, no fue así? ¿Fue más razonado? Mira, el anterior, ves también que fue razonada cuando gané la intendencia en el 2011, pero lo había razonado en forma equivocada, porque también venían insistiéndome que sea candidato a intendente, yo no quería hacerlo, y dije, bueno, sí, total, no voy a ganar, y finalmente gané. Entonces, es como que esa decisión que fue razonada me llevó a la intendencia 2011-2015. Esta vez que fue con las tripas no sé qué va a pasar, pero bueno, es la decisión que he tomado. Bien, gracias. Gracias a vos. Gracias, Ezequiel. El turno de Pablo Pinotti para responder su pregunta personal. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien. Gusto. ¿Vos? Bueno, vamos a... ¿esto ya está? No, esa está bien. Esta Por ahí, está, esa tenés que elegir, sí, esta ya está. Esta es, entonces. Bueno. Un desafío que aún no te hayas animado a enfrentar. A ver, yo tomo la vida como procesos históricos. De hecho, voy asumiendo desafíos en la medida que me voy enfrentando o me voy encontrando en cada coyuntura. Este hecho de ser candidato a intendente ahora, probablemente antes también me lo habían dicho. ¿Por qué no sos candidato? No veía el momento. No veía el momento de asumir el desafío. Así que estoy todo el tiempo dispuesto a asumir desafíos. Y tengo la tranquilidad de tener una familia que me acompaña y después también de estar íntegro, tratar de estar íntegro en lo emocional, en lo físico, para poder asumir todos esos desafíos. Así que estoy para esto. Hoy tengo un desafío por delante que es una elección y hacia adelante veremos lo que aparezca o lo que venga. Bien. Está más relacionado a lo que va surgiendo o emergiendo a medida que vas en el proceso. Son procesos históricos, sí. Son procesos que uno va caminando, va transitando y probablemente aparezcan y que puedan ser cosas que no tengan que ver con lo que hago actualmente, pero estoy como dispuesto a asumir responsabilidades y desafíos. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Eugenia. Ha sido muy interesante ustedes. escucharlo. Me parece un momento de intimidad, de naturalidad también en las respuestas. Ha sido muy, muy interesante escuchar a los tres candidatos en esta faceta más personal, ¿no? Exactamente, interesantes las preguntas que permitieron esta apertura, ¿no?, de ellos como para poder conocerlos un poquito más en la intimidad. Vamos a volver a lo político, a lo electoral, después de esta pausa con el cierre a cargo de los candidatos expresando su mensaje a los electores. Ya volvemos, acompáñennos en el último segmento de este debate 2023 de candidatos a intendente. Bueno, entonces, en el tramo final de este debate, y antes de escuchar el mensaje de cada uno de los candidatos a sus potenciales votantes, vamos a hacer algunos agradecimientos, ¿no, Germán? Y por supuesto, porque estamos muy cómodos, estuvimos muy cómodos la semana pasada, nuevamente en esta oportunidad. La verdad que un lujo trabajar aquí con todo el equipo técnico de Fundación Atilra, bueno, muy amables
estamos en casa, nos sentimos realmente muy, muy cómodos. También, por supuesto, a todo el equipo del canal, muy atentos, muy predispuestos a esta organización y a esta logística también. Bien, ahora sí entonces vamos a comenzar con el mensaje final. 1 minuto y medio, cada uno, no hay réplicas en este caso, y comienza Pablo Pinotti. Bueno, la verdad que hablando de desafíos, como lo hice antes, tomo este desafío de ser candidato a intendente, de poner a Sunchales en otro lugar, en un lugar que se merece, en el lugar donde debería estar. Este es el gran desafío y lo que voy a asumir hacia adelante. También esto de poder trabajar conjuntamente o en sintonía con un gobierno provincial, con un gobierno nacional, para poder gestionar más y para poder tener más fuentes de financiamiento y un montón de sueños y cuestiones que nos vienen faltando, que nos vienen quedando pendientes. Por eso les pido que me acompañen, que me va a acompañar a mí Andrea Ochat, una persona con mucha experiencia, concejala, presidenta del Consejo, y con una mirada muy aguda de la realidad que a mí me permite también tener esa espalda y ese respaldo a la hora de tomar decisiones y a la hora de discutir. También acompaño a Maxi Puyaro, que es el candidato a gobernador, lo conozco de muchos años, lo conozco desde una gestión provincial como ministro de Seguridad y actualmente somos compañeros porque él está tomando una banca, está en una banca de la legislatura. Creo que es una persona que tiene las características para llevar adelante un proyecto. Lo mismo en el caso de Clara García como presidenta, pero encabezando la lista de la Cámara de Diputados. Son actores fundamentales que lo necesitamos. Así que este 10 de septiembre, el acompañamiento para que podamos empezar a construir algo nuevo, algo distinto y acompañado de todos los actores que nos rodean en esta ciudad. Gracias, Pablo. Tu mensaje, Jorge Herruc. Bueno, muchas gracias. Puedo decir que Sunchales es la ciudad que elegí para vivir y para radicarme definitivamente, ¿no? Soy una persona nueva en la política, decidí volcarme en esta etapa de mi vida porque considero que con mi experiencia puedo aportar algo por la ciudad y bueno, qué mejor momento que voy a tener el tiempo para hacerlo. Durante la campaña, la verdad que vimos situaciones no pensadas o impensadas, mejormente, que siempre nos sorprenden, ¿no? Porque tuvimos una interna muy dura, con la cual otros partidos no participaron, pero bueno, después de no participar estuvieron dentro del mismo espacio. Nosotros luchamos, participamos en una interna, legítimamente la ganamos en las elecciones, con lo cual estamos tranquilos de lo que hicimos. Juntos por el Cambio, desde el inicio electoral, actuó con coherencia y absoluta transparencia, ¿no? Cumpliendo cada paso de los acordados dentro del Frente Unido que se hizo en la provincia. Pero bueno, hay otros actores que no lo han hecho así y también estamos en el espacio. Nosotros queremos decir que la lista nuestra es la lista oficial, la lista unida, nuestra lista es la 102, Unidos para Cambiar Santa Fe. Queremos que el próximo 10 de septiembre la gente haga valer su voto, haga valer sus impuestos que los pagan habitualmente todos los meses. Y para finalizar, quiero agradecer a todo mi equipo que nos ha acompañado en todo este trabajo de las internas y ahora en estas elecciones también. Gracias, Jorge. El mensaje final de Ezequiel Volati. Bueno, hoy desde la política debemos interpretar el desánimo de la gente. Y el 10 de septiembre vamos a estar eligiendo una forma de gestionar, una forma de administrar, una forma de llevar adelante lo que es público. En todos estos años de actuación pude demostrar que con vocación, con trabajo, con dedicación, con gestión, hemos podido lograr muchas cosas. Y esas cosas están a la vista. Y te puedo mencionar desde los departamentos, la autovía, el gasoducto, los playones, el jardín del barrio 9 de Julio, las viviendas, muchas obras que están a la vista por esa dedicación y por ese esfuerzo que le he puesto durante esos 4 años. Hoy te vuelvo a ofrecer a vos, que estás del otro lado, que estás escuchando, que quizás estés pensando a quién votar, toda esa capacidad de gestión, todas esas ganas, toda esa dedicación para que volvamos a construir aquellos proyectos que necesita Sunchales y que necesita la comunidad. Vos tenés que poner tus ideas, yo voy a poner mi trabajo.
Con todo mi equipo vamos a poner el trabajo necesario para que podamos hacer de Sunchales una gran Sunchales. Este 10 de septiembre te invito para que votes a la lista Juntos Avancemos para que entre todos podamos construir el Sunchales que tanto deseamos. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a los tres por el respeto, por la pluralidad, por el compromiso asumido para participar en política, por supuesto. Creo que los sunchalenses tienen, a partir de hoy, con todo lo que han transitado también en el tiempo electoral, en las primarias y en toda la campaña, más elementos para poder tomar decisiones y que sean para el bien de la comunidad, que es lo que todos deseamos, ¿no? Seguro, es maravilloso poder disfrutar de esto, ¿no? De escuchar a nuestros candidatos, de que debatan las propuestas, de ser testigos de esto y de disfrutar sin ir más lejos, sin más ni menos que de la democracia. Es esto, maravillosa la herramienta. Gracias por participar. Gracias a los tres, se merecen un aplauso, por supuesto que sí. Gracias a ustedes. Nuestro auditorio. Los invitamos a pasar al frente, vamos a hacer una foto conjunta entre todos. Y con ustedes nos vamos a encontrar la semana próxima en ediciones, la última previa al proceso electoral. Vamos a compartir los últimos hechos, las últimas informaciones antes de enfocarnos directamente en el proceso electoral del próximo domingo 10 de septiembre. Gracias, Fabi, un gusto estar contigo. Gracias por invitarme. Buenas noches, gracias por acompañarnos.